Hola amores, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Seila Carrasco, cantante. Bienvenidos al canal Reaccionando a Cantantes, Analizando a Cantantes. Como ya habéis visto en la miniatura, vamos a reaccionar. Me habéis pedido muchísimo este dueto de hermanas que son Hash y con la canción Lo aprendí de ti. He cogido este vídeo en el Festival de Viña del 2018 y he querido pues un poquito coger este vídeo más que nada por notarles un poquito más la voz, ¿de acuerdo? No por nada, sino porque me gusta más, ya os digo, ¿no? El analizar un poquito más la voz y tenerlos como que un poquito más cerca. No sé por qué me da la impresión de que en este vídeo se va a escuchar mejor, no sé, que en el otro vídeo, ¿no? Vamos a investigar un poquito quiénes son las hermanas Hash, ¿vale? Y ahora mismo vuelvo, ¿de acuerdo? Así que vamos allá. Hash es un dúo estadounidense de pop country originado en Lake Charles, Luisiana, fundado en el 2002 por las hermanas Ashley Grace y Hannah Nicole. El nombre Hash es un acrónimo formado por las primeras letras del nombre de cada integrante, Hannah y Ashley, mientras que el asterisco es un símbolo tipográfico que representa una estrella. El dúo es considerado como uno de los más importantes de habla hispana y el dueto femenino más influente de los últimos años en Latinoamérica. Sus canciones más destacadas son Lo aprendí de ti, Perdón, perdón, Te dejo en libertad, ¿Qué hago yo?, Ex de verdad, entre otras. Sus primeros acercamientos artísticos fueron a los 5 y 6 años respectivamente, cantando gospel en iglesias de DeQuincy, Luisiana. Desde temprana edad debieron vivir entre Lake Charles y la Ciudad de México, optando en sus inicios por traducir canciones country al español, con el fin de mostrar sus raíces estadounidenses, aunque su estilo musical ha ido variando a lo largo de sus lanzamientos discográficos. El dúo llegó a desarrollar un sonido que se basaba en los contrastes del pop con el country, incursionando principalmente en la balada romántica. A pesar de que su primer idioma es el inglés, el dúo ha publicado la mayoría de sus canciones en español. Hal Ride Home, una colaboración con Brandi Carlin de 2008, se convirtió en su primer tema compuesto y grabado en su lengua materna. Hasta la fecha han editado 5 álbumes de estudio: Hash en el 2003, Mundos Opuestos en el 2005, Habitación Doble en el 2008, A Tiempo en el 2011, 30 de febrero en el 2017 y 2 en vivo, Primera Fila, Hecho Realidad en el 2014 y Hash en vivo en el 2019. Sus álbumes Primera Fila, Hecho Realidad y el 30 de febrero les adjudicó al menos la certificación de oro entregada por la Asociación Mexicana de Productores de Fonogramas y Videogramas para todos sus sencillos de la misma forma. Todos sus discos han sido certificados por Amprofon. Su tema Lo aprendí de ti se convirtió en la primera balada en español de una banda pop en alcanzar el billón de reproducciones en YouTube. Para la promoción de sus discos, el grupo ha realizado diversas giras musicales, siendo consideradas por diversos medios como las reinas del soul out por los llenos de sus conciertos. Han figurado en el doblaje latino de las películas Igor en el 2008, Sing, Ven y Canta en el 2016 y Sing 2, Ven y Canta de nuevo en el 2021, y publican las canciones Un amigo así y Cree y Atrévete para las bandas sonoras de las películas Magos y Gigantes y Tinkerbell. Más allá de su carrera artística, también han contribuido en varias obras humanitarias y de caridad. En el 2007 crearon su propia fundación Fondo Hash y son nombradas embajadoras de la organización no gubernamental Save the Children en el 2010. Así que bueno, chicos, ya sabemos un poquito más de Hash, de quiénes son. Yo las conozco no por el canal, evidentemente, pero sí que las conozco de haberlas escuchado, evidentemente. Y recordaros que por problemas de copyright hay que ir parando el vídeo, ¿de acuerdo? Tenéis el vídeo original aquí abajo en la cajita de información. Tenéis mis redes sociales también aquí abajito, tenéis mi página web www.seilacarrascocantante.com, cómo colaborar con el canal y las diferentes listas de reproducción que hay en el canal, ¿de acuerdo? Así que empezamos. Sobre todo, suscribiros al canal, dale a la campanita para estar activos, al botón rojo, a todas las notificaciones, ¿de acuerdo? Sabéis que sin vuestra
vuestra ayuda este canal no seguiría, no seguiría. Así que por favor, solo os pido que os suscribáis al canal y que si os gusta el contenido lo compartáis en vuestras redes sociales. Eso a mí me ayuda muchísimo, ya lo sabéis. Así que empezamos con Hush y Lo aprendí de ti en el Festival del Mar en el 2018. Vamos allá. Te conocí un día camino, un día común, el día que menos lo esperaba. Bueno, Ashley tiene un tono, un timbre de voz muy, muy grave para ser chica, ¿vale? Para ser mujer. Es que se le nota muchísimo la que es el tono bajo, súper bajo ese tono, es muy bajo, es una calidad de voz muy grave para ella. Yo no pensaba en el amor, ni lo creía y mucho menos lo buscaba. Os habéis dado cuenta, ¿no? O sea, que es que ella misma hace esos paroncitos para coger un poquito de aire, evidentemente, pero es una voz muy grave la que tiene Ashley, muy grave. Está muy cómoda cantando, evidentemente, o sea, está muy cómoda, es un tono muy cómodo para ella, no le cuesta nada en absoluto, lo más mínimo. Y de pronto apareciste tú. Y de pronto esa nota arrastrada, ¿no? Como ese grunge, ¿no? Arrastrado un poquito esa nota. Y bueno, aquí vemos Hannah que es totalmente diferente la voz a Ashley, totalmente diferente. Pero sí, Hannah tiene un timbre de voz mucho más aguda, ¿no? Pero muy limpio también. Ojo, cuidado, no quiere decir que Ashley no lo tenga limpio, pero sí que es cierto que Ashley es mucho más grave la voz, mucho más baja la voz. Y Hannah sube muchísimo a voz de cabeza. Destrozando paredes e ideas, te volviste mi luz. Una voz de cabeza, evidentemente muy bien proyectada, una voz de cabeza muy bien proyectada, la de Hannah, y tiene un matiz muy distinto a la de Ashley, un matiz muy distinto, ¿no? Es una voz muy diferente. Creo que también utiliza mucho tuan, ¿vale? Y claro, es un tuan muy brillante, ¿no? Es nasal, ¿vale? Hay dos tipos, ¿vale? De tuan, ¿no? Hay un tipo que se llama oral y un tipo que se llama nasal. Y en este caso yo creo que lo está haciendo más nasal. Cuidado, ahora seguiremos. Yo no sabía que con un beso se podría parar el tiempo y lo aprendí de ti. Creo que me estoy quedando sorda. Creo que me estoy quedando sorda un poco. Vale, ¿habéis escuchado ese vocal fry que ha hecho al principio? Yo no sabía que y por lo que estoy viendo ahora, Ashley también utiliza mucho el tuan nasal, ¿vale? Yo no sabía que con un beso lo utiliza muy nasal. Evidentemente no es ni muchísimo menos nada malo, ¿no? Es otra técnica más para que la voz salga más brillante, ¿vale? Cuando es nasal, la voz sale mucho más brillante. Cuando es un tuan oral, la voz sale como un poquito más sucia, entre comillas, por decirlo así, ¿no? Pero sale una voz muy brillante al hacerlo nasal. Ni que con solo una mirada dominaras cada espacio que hay dentro de mí. Sí, Hannah es como que muy, vamos a decirlo así, distinguirla así, como que muy libre cantando, es muy libre, es una voz muy de cabeza, muy de cabeza. Es muy de cabeza, todo lo contrario a Ashley. Ashley es totalmente grave, esa voz, es totalmente grave, es muy baja esa voz. Tampoco sabía que podía amarte tanto hasta entregarme y ser presa de tus labios. Y ser presa de tus labios, y ser presa de tus labios, descubrí que sí. O sea, es que tienen muchos matices en la voz. Creo también firmemente que Ashley vocaliza muchísimo cantando. Cuidado, voy cogiendo cositas a razón de cada una, voy descubriendo cositas, pero claro, tengo que verlas, porque si no, y hay totalmente diferentes, son totalmente diferentes una a la otra. Descubrí que sí, porque lo aprendí de ti.
Habéis escuchado, porque lo aprendí de ti. Es muy nasal, este tuan es muy nasal. No está ni muchísimo menos mal hecho, pero habéis visto el brillo que tiene ese tuan, ¿no? Cuando sale de nariz, es precioso, es precioso. De pronto algo pasó y la pasión faltaba, nuestras noches se alargaban. Una armonía preciosa, evidentemente entre las dos, preciosa, porque son totalmente diferentes las voces, totalmente diferentes. Seguimos con ese tuan, seguimos con ese tuan. Algo pasa y es muy nasal. Quedan preciosas las dos voces juntas, empastadas, quedan preciosísimas. Yo digo siempre empastadas, no sé cómo lo llamaréis vosotros, ¿vale? Pero yo me refiero a empastadas que están muy bien empastadas, están muy bien ahí en conjunto las dos, ¿no? Porque son totalmente diferentes las voces, ¿eh? Jamás pensé sentirme sola y fría y tonta aún estando acompañada. Preciosas, preciosas las voces juntas. Las dos utilizan mucho tuan. Las dos. Cada una en su registro, evidentemente, cada una en su registro. Ashley, ¿vale? Es la que canta muy, muy, muy grave, ¿vale? Es la que canta muy grave, tiene un tono de voz muy, muy grave, muy bajo, está cantando muy cómoda. Y luego Hannah está cantando con una voz más de cabeza. ¿Qué pasa? Las dos utilizan el tuan. Nada malo, evidentemente, pero es cierto que las dos voces quedan preciosas, tienen una armonía que es excepcional, las dos voces juntas. Después todo se volvió monotonía. A ver, yo he escuchado esta canción en el vídeo de Primera Fila, ¿vale? Yo no la he escuchado en el festival, del mar, ¿no? En el festival de Viña, yo no la he escuchado, ¿vale? Pero eso me ha sorprendido muchísimo, ¿vale? Ahí ha hecho de todo, ha hecho ahí de todo. Ha hecho ahí de todo. Mira, ha hecho ahí como si fuera, o sea, como si fuera, eso es un vocal fry lo que ha hecho ahí, ¿de acuerdo? También ha hecho un groan por ahí, está ahí. Y es que es impresionante. Fijaros, están las dos sentadas. La complicación que tiene eso, ¿de acuerdo? La complicación que tiene el estar sentadas cantando con esa tonalidad, ¿no? Cada una diferente, cada una en su estilo, pero es cierto que, bueno, creo también firmemente que la música country, como hemos leído anteriormente, ¿no? Tiene esos matices de muy tuan, ¿vale? La música country es mucho de tuan. Entonces, ellas como vienen de ahí, del country, ¿no? Creo que viene de ahí ese tuan, ¿no? Pero es precioso ese tuan. Las dos, ¿eh? O sea, las dos, tanto una como la otra, utilizan el tuan perfectamente. Y lo que acaba de hacer Ashley ha sido espectacular. Luego tantas mentiras que ya ni tú te las creías. Vale, la voz de arriba la hace Hannah. La voz de arriba la hace Hannah. Ni te las creías, ni te las creías. Esa voz de cabeza es de Hannah, totalmente, es de Hannah. Y Ashley lo hace, pues evidentemente un poquito más grave, ¿no? Perfectamente empastadas las voces, las dos son extraordinarias, las dos, o sea, es totalmente diferente, o sea, las dinámicas que le están poniendo a esta versión, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es totalmente diferente a la de la primera fila. La de primera fila es como que muy lineal, ¿no? Aquí ves, es que lo encuentro como que más, como que se entregan más. No sé por qué. Yo no sabía que sin tus besos pasaría tan lento el tiempo y lo aprendí de ti. Ahí no ha sonado tanto a tuan. Puede ser un tuan más oral lo que ha hecho ahí ahora. Lo que ha hecho ahí ahora Hannah, ¿no? Estaba cantando Hannah, ¿vale? Y si no me equivoco, ¿vale? Si no me equivoco, como me pasó con Jessie Joy. Con Jessie Joy. Claro, es que aquí aquí Jessie es un nombre de chica, ¿vale? Y yo me estaba refiriendo siempre a Jessie como que era la cantante, ¿vale? Me dejasteis claro que Jessie es el chico y Joy es la chica, ¿vale?
Vale, perdonarme la vida, soy humana, me equivoco también. Es lo que tiene el, evidentemente, pues no saber, pues no saber del grupo, ¿no? De descubrirlo en el canal con vosotros, ¿no? Pero ya os digo, es totalmente diferente a la versión de primera fila, totalmente diferente. Y que aguantarme, no llamarte, tomaría toda la fuerza que hay dentro de mí. Es precioso. ¿Qué hay dentro? ¿Qué hay dentro de mí? Es como, es un tuan también. ¿Qué hay dentro? Ese to es como si fuera un flip, pero no, tampoco es un flip. Tampoco es un flip, no, porque no ha cortado ahí esa voz, no la ha cortado, no es un flip. No entra dentro de mis conocimientos, gracias. No entra dentro de mis conocimientos. Pero bueno, yo creo que os estoy ayudando a entender un poquito, ¿no? Lo que hacen. Se me escaparán muchas cosas, como ya sabéis, y ya he puesto al principio del vídeo estudiante de técnica vocal. Muy orgullosa de serlo. Pero sí, son totalmente diferentes las voces, ¿vale? O sea, las dos tienen un tuan, como que muy nasal, pero algunas veces se puede también transformar, como ahora lo ha cogido más, en vez de nasal, más oral. Tampoco sabía que podría extrañarte tanto, ni desbaratar, ni que se secaran mis labios. Ahí ha hecho, sí, ahí ha hecho Hannah la voz normal, o sea, la voz tal, la de ella, y Ashley ha hecho la de arriba, ¿vale? Que se secan mis labios. Eso era Hannah. Ashley, madre mía, qué líos llevo de nombre. Ashley es ahí en ese trocito, que se secaran mis labios. Y luego Hannah lo ha hecho por abajo. Descubrí que sí, porque lo aprendí de ti. Porque lo aprendí de ti. Ahí ha hecho la frase con mucho aire, porque lo aprendí de ti. Ya ha puesto un poquito de percusión también en la voz, pero es precioso, o sea, es brillante lo que hacen ellas dos, brillante, brillante, o sea, yo creo que aquí se lucen mucho más, ¿vale? Hacen más cositas con la voz y pienso que es un vídeo donde pueden demostrar lo que tienen y tendrán muchísimo más. Son dos hermanas que son espectaculares, o sea, espectaculares. Y ahora que por fin te he logrado olvidar. ¡Oh! Ya ahora que por fin te he logrado olvidar. Ahora que por fin. O sea, es que hacen muchas cosas. Es que hacen muchas cosas con la voz, muchas cosas. O sea, al principio han hecho ahí como un vocal fry, no un raspy boy. Y ahora que por fin te agrada olvidar. Un melisma también ha hecho. Suena muy nasal también, suena muy nasal, mucho tuan nasal, pero es que son espectaculares. Hagan lo que hagan. Hoy me vienes a buscar. ¡Oh! Me he enamorado de alguien más. ¡Guau! Eso ha sido precioso. Creo aquí un poquito que creo que Hannah un poquitito se ha ido de tono. Un poquitito. Creo que aquí se le ha ido nada, medio tono, un poquito se ha ido de tono, un poquitito se ha ido de tono, ¿vale? Y lo que ha hecho antes Ashley ha sido precioso, precioso. Y yo no sabía que con sus besos iba a reemplazar los tuyos. No aprendí de ti. Oh, oh, es que no me lo veis. Es que no me lo veis. Es que no me lo veis, por el amor de Dios. Hacen cosas preciosas con la voz, hacen cosas preciosas. Y esos parones que evidentemente, siendo música en vivo, en directo, todo en directo, en vivo, todo, em, pueden jugar con eso, pueden hacer lo que quieran, porque claro, evidentemente todo es en vivo, ¿no? No es como si fuera una grabación, ¿no? Ya no de sus voces, sino de la música, ¿no? Como tal. Pero con las voces hacen lo que quieren
Y puesto que los instrumentos están en directo también, están en vivo, también hacen lo que quieren ellas mismas, ya saben los toques que tienen que dar. Mucha percusión en la voz tiene Ashley, creo que tiene muchísima percusión en la voz, las dos utilizan mucho tuan, pero es que son preciosas, preciosas. Que existieran otras manos que al tocarme superaran lo que antes sentí. Eso ha sido un poquito más hablado, es que veis, si me fijo en lo que hacen, no me acuerdo de la letra. No me acuerdo de la letra, pero sí, es que lo noto, o sea, lo noto auditivamente ya de por sí. Me fijo más en lo que hacen que no en la letra, porque la letra luego yo la escucho por otra parte, luego la escucho, ¿no? Pero sí, o sea, no tiene nada que ver ni con la de primera fila, ni con el disco, ni con nada. O sea, esto es totalmente en vivo y esto es brutal. Bueno, primera fila también es en vivo, pero es que es espectacular lo que hacen con la voz. Tampoco sabía que podía amarlo tanto después de tu engaño que me hizo tanto daño. Después de tu engaño que me hizo tanto daño. O sea, ha hecho ahí un pequeño ground, ha arrastrado esa vocal y luego lo ha hecho muy nasal, muy tuan también y muy hablado. Cositas. Descubrí que sí. ¡Oh! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito eso! O sea, ha hecho ahí un pequeño flip, ¿vale? Ahí sí que ha hecho un pequeño flip, ¿de acuerdo? Y luego, evidentemente, ese ti es ahí un tuan, yo diría que más bien es oral, es un tuan oral, ¿de acuerdo? Lo que marca ahí, ¿no? Y todo lo aprendí de ti. Son preciosas, las dos. Hacen un equipazo que es brutal. Ya os digo, las dos, ya las voces juntas, empastadas, son espectaculares. Espectaculares las dos voces juntas. Y evidentemente cada una por su lado también, ¿no? Hacen una armonía muy bonita juntas las dos, evidentemente. Pero sí, son extraordinarias las dos, tanto una como la otra. O sea, así que amores míos. Perdonadme si he tardado en hacer esta reacción, ya sabéis que hay muchas reacciones por hacer, ya sabéis que yo soy la que llevo todas mis cosas, ¿no? Edición, grabación, redes sociales, contestaros, mirar todos los comentarios, todo pues lo hago yo. Entonces, claro, me cuesta un poco la vida, que yo lo decido así y lo quiero hacer así porque quiero estar con vosotros en todo lo que pueda. Así que nada, un besazo muy grande desde España, desde Zaragoza. Por favor, recordaros suscribiros al canal, dar a la campanita a todas las notificaciones, ¿de acuerdo? Sabéis que vuestra ayuda es indispensable para que el canal continúe en crecimiento, así que por favor os pediría que suscribierais al canal y que si os gusta algún cover, alguna canción inédita, alguna reacción, que la compartáis en vuestras redes sociales, ¿de acuerdo? Un besazo muy grande desde España, desde Zaragoza. Os quiero muchísimo. Gracias por estar ahí conmigo siempre de la mano. Chao.